Cuando el 15 de junio de 2015 anunció que había decidido presentarse a las elecciones como candidato del Partido Republicano, Donald Trump era ya un viejo conocido del público estadounidense. Gracias a su histrionismo y excentricidades, difundidas a través de sus múltiples apariciones televisivas, Trump era seguramente uno de los personajes más reconocibles de los muchos que pueblan la escena neoyorquina. Donald Trump nació en 1946 en el seno de una familia acaudalada. Su padre, Fred Trump, descendiente de inmigrantes alemanes, había construido su fortuna gracias a la edificación de viviendas y apartamentos residenciales en el barrio neoyorquino de Queens y otras áreas circundantes. Pasados los años, convertido ya en multimillonario Donald Trump, su ascenso al estrellato se aceleró con su entrada en el mundo del entretenimiento. Primero como propietario de los concursos de belleza Miss Universo, Miss Estados Unidos y Miss Teen Estados Unidos, y después como creador y presentador del reality show The Apprentice, que dirigió durante 14 temporadas. En él, los participantes competían por conseguir un contrato en su emporio empresarial y Trump les eliminaba profiriendo la famosa frase "You're fired", estás despedido. El éxito del programa, en el que el magnate interpretaba el papel de un líder empresarial circunspecto, perspicaz e inmensamente rico, sirvió para moldear la visión que muchos estadounidenses tenían de él. Bueno, pues en el 20º capítulo del Mundo al Detalle ponemos un colofón, ponemos el broche a la cobertura que hemos hecho desde Descifrando la Guerra de las elecciones en Estados Unidos y os presentamos un capítulo centrado en la figura de Donald Trump, su biografía y su ascenso, tanto económico como sobre todo político, para entender a la persona que va a ocupar probablemente el cargo ejecutivo más importante del mundo, que es la presidencia de los Estados Unidos. Y para ello ya cuento conmigo aquí con nuestro experto, con Carlos Usano, al que habéis escuchado muchas veces a lo largo de la cobertura y al que le doy la bienvenida para hablar un poquito de Donald Trump. Carlos, un Trump que me consta que me puedes decir que, bueno, por supuesto, su carrera empresarial se termina desarrollando en cierta medida al margen de lo que hizo su padre, de lo que fue la carrera de su padre, de Fred Trump, pero desde luego el caso de Donald Trump no es el caso de un niño que nace en una familia de clase trabajadora al uso o incluso de clase media y que se labra un futuro desde cero, sino que, bueno, realmente los primeros años de su biografía nos encontramos con un niño que ya crece en cierta medida entre algodones, ¿no es así? Sí, así es. Trump no es precisamente el ejemplo del emprendedor hecho a sí mismo que haya construido su fortuna en un garaje. Aún así, para muchos sí que representa la imagen viva del sueño americano por todo lo que implica su ascenso al poder desde una posición en la que tenía prácticamente a todo el establishment en contra. ¿Y cómo es posible que tuviese a todo el establishment en contra si era a priori parte de ese establishment, un magnate inmobiliario que fue parte de la lista Forbes en numerosas ocasiones a lo largo de toda su trayectoria empresarial? ¿Cómo es posible que este hombre haya acabado representando a los perdedores de la globalización? ¿Cómo es posible que los haya conquistado? ¿Y cómo es posible que haya llegado al poder por segunda vez en esta ocasión, cabalgado sobre las esperanzas de todos aquellos que creen ver en él a quien va a defender los intereses del pueblo americano ignorado por las élites de Washington? Para entender todo esto es necesario remontarse al principio, entender cuáles son los orígenes de Donald Trump, que tú muy bien has descrito en esas líneas de un artículo que tenéis publicado en la web y que todos los suscriptores podéis leer. Artículo tuyo, por cierto, que se me había olvidado mencionarlo, que se me ha pasado. Sí, Artículo de Carlos que podéis leer en la página web de Descifrando la Guerra, por supuesto. Sí, se llama el camino de Trump a la Casa Blanca y hacia la Casa Blanca, y habla precisamente pues, de los orígenes de Trump y de sus inicios en política justo antes de las elecciones de 2016 que lo llevaron al poder en lo que fue uno de los mayores shocks que se recuerdan en la historia política estadounidense. En fin, como bien decías, Trump nace en 1946. Nace en el seno de una familia ya con mucho dinero. Su abuelo, Frederick Trump, era un inmigrante alemán que se desplazó a Estados Unidos en busca de oportunidades y que hizo su fortuna gracias a... Bueno, primero comenzó a invertir, digamos, en propiedades inmobiliarias, después se trasladó a Canadá y allí hizo su fortuna
abriendo un burdel para mineros en el norte de Canadá. Después regresó a Estados Unidos y allí continuó una vez que ya había hecho bastante dinero, y allí continuó digamos, con sus negocios en el sector inmobiliario, etcétera, que continuó su hijo Fred Trump. Fred Trump es el padre de Donald Trump, que digamos, y cuando nació Trump, pues ya tenía mucho dinero, ya era propiamente un millonario. Trump, por lo tanto, nace en el seno de esta familia sin ningún problema económico y, y bueno, él nace ya en Nueva York. Su padre allí se había dedicado, como has dicho, a la construcción de viviendas, de apartamentos residenciales, en este barrio neoyorquino de Queens, donde hay aún a día de hoy pues muchísimos campos de golf, etcétera, que son propiedad del Emporio Trump. Trump se licencia en el grado en Ciencias Económicas en la Universidad de Pensilvania en el año 1968, y poco después hereda el negocio familiar, eh, gracias a un préstamo que recibe de su padre de $1 millón. eh, y comienza a transformar, se pone al frente de este negocio, lo rebautiza como The Trump Organization, y ya comienza, digamos, a extenderlo hacia distintos ámbitos. Su padre se había dedicado exclusivamente a esa construcción de viviendas, era, digamos, tenía dinero, pero nunca había tenido la intención de ampliar su negocio hacia nuevos sectores. Y Trump, que, a quien, bueno, se puede atribuir que tenía un buen ojo empresarial, aunque veremos que no fueron, aunque él lo haya vendido así, no fueron todo éxitos a lo largo de su carrera empresarial. Ha tenido más de un fracaso, pero en cualquier caso, lo que no se puede negar es que ha tratado que se ha arriesgado siempre para tratar de expandir su negocio. Como todo buen empresario, emprendedor estadounidense, ha apostado por arriesgar, y gracias a eso se ha ido haciendo famoso. De modo que lo primero que él hace una vez que recibe este préstamo de su padre, porque sin ese préstamo es evidente no habría sido posible que hubiese hecho lo que ha conseguido. Pero bueno, él comienza a reorientar ese negocio pues hacia la reconstrucción y renovación de rascacielos, y también de hoteles, de complejos hoteleros, de casinos y de campos de golf, como bien decía. Y esto por todo Estados Unidos y también por otros países. Por ejemplo, pues funda y adquiere edificios en riesgo de demolición en Atlantic City, en Chicago, en Las Vegas, los recondiciona y los abre como parte de la marca Trump. La Torre Trump, que se ubica en la Quinta Avenida de Nueva York, una de las calles principales de toda la ciudad, se identifica aún hoy como el buque insignia de la marca Trump, y además fue su residencia durante muchos años, hasta que se trasladó a la Casa Blanca en el año 2016. Trump vivió en el ático de esa Torre Trump, ubicada en la Quinta Avenida, que además está decorada de una manera extremadamente lujosa. Allí todavía recibió algunos dignatarios durante su presidencia. Todo dorada, le encanta todo ese estilo. Y allí es donde vivió hasta el año 2016. En el año 2018, ya cuando estaba inmerso en numerosos escándalos, él dijo que estaba perseguido por las autoridades neoyorquinas, bueno, que lo acusaban de haber, bueno, pues que empezaron a ir a por él una vez que era presidente, pues acusarlo de distintos delitos de fraude, etcétera. Y es en ese momento cuando él decide trasladarse a su otra residencia en Mar-a-Lago, que también era bueno, una casa esplendorosa que había adquirido, también súper suntuosa, llena de, también todo decorado con motivos dorados, etcétera. Y entonces en 2018 él se traslada a Miami, a Mar-a-Lago, y esa es su residencia fiscal a día de hoy, pero por supuesto conserva su otra residencia en la Trump Tower, que es uno de los símbolos, de hecho, de la ciudad de Nueva York. En el año 1982, Trump tenía ya unos 200 millones de dólares. Esto equivaldría a unos 631 millones de dólares en el año 2023-2024. Era un auténtico millonario. Pero es verdad que a partir de los años 80
bueno, él continúa arriesgando, etcétera, y ya no le va tan bien. Y por lo tanto experimenta numerosas pérdidas hasta más o menos el año 1995. Pese a ello, ya había conseguido una gran fama. Es en este periodo cuando protagoniza una serie de cameos en películas como Solo en Casa 2 o también El Príncipe de Bel-Air. Era ya un personaje muy reconocido en la escena neoyorquina. Em, a lo largo de este periodo, además, para incrementar su fama, decide publicar su primer libro, The Art of the Deal, el arte del trato, del negocio, en el que explica cómo un buen empresario hace sus negocios. Este libro se convierte en un superventas, en un bestseller, encabeza durante varios meses la lista de top ventas del New York Times y contribuye a afianzar esa imagen que muchos tienen de Trump de un empresario de éxito. ¿Cómo consigue salir adelante después de estos fracasos entre los años 80 y mediados de los años 90? Pues él se dedica a diversificar su negocio y prueba pues a adquirir un equipo de fútbol e incluso funda una compañía denominada Trump University, la Universidad Trump, por la que ha sido condenado. Porque con esa compañía, que no era ni mucho menos una universidad, se dedicaba a vender seminarios. Y no es, bueno, pues no se puede usar el nombre universidad para una compañía que no tiene la calificación de tal. En cualquier caso, gracias a esto y también a la concesión de licencias de la marca Trump, que ya era una marca muy reconocida, consigue salir de ese periodo de pérdidas y convertirse en multimillonario. Además, entra, como bien has dicho en el resumen inicial, en el mundo del entretenimiento, adquiere los concursos de belleza Miss Universo, Miss USA, Miss Teen USA y también ya a finales de los años 90, principios de los años 2000, decide crear su propio reality show, el show The Apprentice, El Aprendiz. Este show que va a dirigir durante unas 14-15 temporadas a lo largo de, pues prácticamente desde el principio de los años 2000 hasta ya su entrada en política en el año 2015, se dedica a reclutar a una serie de participantes que compiten por conseguir un contrato en su empresa. Y él en este show se presenta como un empresario de éxito, un empresario pues muy experimentado, que sabe lo que hay que hacer y decide pues a quién recluta y a quién despide a lo largo de las distintas temporadas y los distintos episodios. Es algo similar a cualquier otro reality show como Gran Hermano, donde se decide quién se queda o no en la casa. En este caso, lo que se decide es quién se queda o no en la empresa de Trump. Y esta frase, "You're fired", esta coletilla que has mencionado, "estás despedido", se convirtió de hecho en una frase absolutamente mítica para muchísimos estadounidenses que estaban enganchados a este reality show. Y si Trump ya no era suficientemente conocido, lo era desde luego en Nueva York, pero quizá no lo era en otras latitudes de un país tan inmenso como Estados Unidos, gracias a este reality show acabó siéndolo. Todo el mundo, cuando en 2015 decide dar su salto a la política, todo el mundo sabía ya quién era Donald Trump gracias a sus apariciones en películas, gracias a su papel como propietario de estos concursos de belleza y gracias, por supuesto, a su papel, a su protagonismo en este reality show. Todo el mundo sabía quién era Donald Trump y Donald Trump, además, nunca se había cortado a la hora de tratar de mostrar sus aspiraciones políticas, aunque pocos lo habían tomado en serio. Ya a finales de los años 80 había tratado de sondear a uno de los principales asesores de George Bush, padre, que anteriormente lo había sido de Ronald Reagan, para que lo eligiese para que George Bush padre lo eligiese como compañero de fórmula en las elecciones de 1988. Cuando esto llegó a oídos de Bush, se lo tomó a risa, no entendía nada. Pero, sin embargo, parecía que Trump iba en serio. De hecho, en aquel mismo año, pagó a una serie de periódicos estadounidenses para que todos ocupasen una de sus páginas con un escrito
redactado por él, en el que explicaba sus prioridades políticas y económicas, su visión política y económica. Un escrito, era el mismo en todos los periódicos en los que se publicó, en el que él defendía que era necesario reducir el déficit y que era necesario llevar a cabo una política proteccionista contraria a la que el Partido Republicano había llevado a cabo durante los años de Reagan para tratar de defender la industria estadounidense. Em, Esto quedó ahí, esto se hizo en el año 1987. Seguramente nadie le prestó demasiada importancia, pero hoy lo tenemos en la hemeroteca. Vemos como realmente, aunque no tenía un corpus ideológico demasiado definido, nunca lo ha tenido, se ha ido definiendo ya a lo largo de los años, sí que había una serie de ideas clave que ha ido defendiendo desde el principio. De tal manera que es cierto que no podríamos definir a Trump como un oportunista en la medida en que no ha adaptado su discurso en función de las expectativas, sino que siempre ha ido defendiendo exactamente lo mismo. Ahí lo tenemos, esos periódicos del año 87, aún podemos acceder a ellos, podemos leer lo que él defendía, y lo que él defendía no difiere en gran medida de lo que defendió ya cuando decidió dar el paso definitivo a la escena política. Él tenía esas ideas. Y esas ideas son las que siempre defendió. En numerosas entrevistas ya en aquella época, incluso fue entrevistado por periodistas como Oprah Winfrey, que le preguntaban, ¿veremos alguna vez a Donald Trump dar el salto a la política? ¿Se plantea usted presentarse como presidente de Estados Unidos? Y él, muy seguro de sí mismo, como siempre lo ha sido, afirmaba, no es el momento, cuando sea el momento sí me lo plantearé, pero estoy convencido de que si me presento a presidente, ganaré. Y si me presento, será para ganar. Pero ahora mismo creo que no estoy preparado para abandonar el sector privado. En cualquier caso, como millonario estadounidense, mantuvo fuertes vínculos con las élites económicas y políticas del país. Incluso se sabe que mantuvo una relación de cierta cercanía con Bill y con Hillary Clinton, muchos años antes de que acabase por enfrentarse a ella en las elecciones de 2016. Y fue en definitiva un personaje muy conocido y muy respetado incluso entre las élites estadounidenses. Se afilió al Partido Demócrata en los años 80 para después afiliarse al Partido Republicano. Después dejó de estar registrado en ninguno de los dos partidos, y cuando surge el Reform Party de Ross Perot, que se presenta a las elecciones en el año 92 y en el año 96 con buenos resultados, él se plantea presentarse como candidato presidencial por este partido en las elecciones del año 2000, las elecciones que finalmente ganará Bush por muy pocos votos. Como miembro del Reform Party decide presentarse a las primarias y cosecha muy buenos resultados en los primeros comicios estatales a los que se presenta. Y sin embargo, inesperadamente, pese al éxito de su candidatura, en este año 2000 Ross Perot ya había decidido retirarse, entonces es por eso que él decide dar el paso, pero sin embargo, pese al éxito inicial de su candidatura, Trump decide de manera inesperada retirarse. Se da cuenta de que nunca va a ganar las elecciones con ese partido, que ese partido está condenado a ser un tercer partido en el mundo político estadounidense, que continúa que continúa, digamos, dominado por el Partido Republicano y por el Partido Demócrata, y por eso decide retirarse y abandona todo intento de presentarse a las elecciones por el momento. A este año 2000 pertenece el episodio de Los Simpson que años después se ha presentado como una premonición de lo que acabaría ocurriendo, porque en este episodio de Los Simpson, que se titula Bot to the Future, que es un juego de palabras entre Back to the Future y Bot, que es el nombre de uno de los miembros de la familia Simpson, se habla de un mundo casi post-apocalíptico en el que se hace una clara referencia a que Trump ha ocupado la presidencia de Estados Unidos y ha abandonado el despacho Oval en una situación de quiebra absoluta de las finanzas estadounidenses, y aparece Lisa como sustituta, como sucesora de Trump, que tiene que hacer frente pues, a unos Estados Unidos en una situación económica catastrófica. Este episodio, como digo, se estrenó pues en el año en el que Trump había coqueteado abiertamente con la posibilidad de presentarse como presidente de Estados Unidos y se había llegado a presentar a las primarias del Partido de la Reforma, del Reform Party. A lo largo de los siguientes años,
Trump se dedica exclusivamente a, digamos, a sus negocios y a su show The Apprentice, pero ocurre algo en la primera década de los años 2000, coincidente con la llegada de Obama al poder, etcétera, que es el surgimiento de las redes sociales, que él decide aprovechar muy inteligentemente para darse a conocer y digamos, para promover sus ideas políticas. Cuando nace Twitter, él enseguida se abre una cuenta y recordemos, para quien haya tenido Twitter hace años, que el Twitter de hoy poco tiene que ver, o que hoy se llama X, con el Twitter de los inicios. Twitter en los años 2010 era una jungla en la que cualquiera podía decir cualquier cosa y además era muy fácil hacerse viral. Em, Trump se abre esa cuenta de Twitter y comienza a emplearla para difundir bulos contra Obama, de quien se convierte en uno de los principales opositores. Uno de los principales bulos que él lanza contra Obama es ese por el que se afirmaba que Obama no había nacido en Estados Unidos, que había nacido realmente en Kenia y que por lo tanto, de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, que limita el acceso a la presidencia para aquellos que hayan nacido en el país, esto es algo curioso, pero recordemos que la Constitución estadounidense se escribió en el siglo XVIII y por lo tanto no valía con tener la nacionalidad estadounidense, que era incluso un concepto algo abstracto, sino que era importante haber nacido en el país. Por lo tanto, aún a día de hoy, si tus padres te han tenido pues mientras estaban de viaje en Corea del Sur, pues aunque tú seas un estadounidense de pleno derecho, pues nunca podrás presentarte a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esto es lo que se decía le ocurrió a Obama, se decía que había nacido en Kenia y que por lo tanto era un presidente ilegítimo. Em, este bulo acaba adquiriendo una gran relevancia, hay mucha gente que se lo acaba creyendo. Todo este periodo coincide además con la gran recesión, la crisis económica que hace estragos entre la clase media estadounidense, que sufre mucho como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo. En estos años también surge en respuesta a esta crisis económica, por un lado, el movimiento Occupy Wall Street desde la izquierda y también el Tea Party desde la derecha, un grupúsculo dentro del Partido Republicano que aspira un movimiento populista que aspira a transformar por completo la política estadounidense. En el Tea Party se coaligan sectores paleoconservadores, ultraliberales y también populistas de derecha, miembros de la alt-right eh, que acabará digamos, disolviéndose en el movimiento trumpista. De modo que Trump, que lanza estos bulos como contra Obama, se presenta en el año 2011 a la cena de corresponsales que Obama da en la Casa Blanca. Trump es invitado como miembro bueno, de la élite neoyorquina y estadounidense a esta cena. Y en esta cena, en la que es costumbre, es habitual que el presidente se dedique a contar algún que otro chiste, Obama, digamos, aprovecha para humillar públicamente a Donald Trump en venganza por todos aquellos bulos que él había lanzado contra su figura. Y en aquella cena, Obama dice, bueno, el estado de Hawái, porque recordemos que Obama nació en Hawái, ha decidido publicar mi certificado de nacimiento, aquí lo tenéis. Así que bueno, una vez que toda esta incógnita ha quedado resuelta, The Donald, que es así como se le conoce en Estados Unidos o como se le conocía, puede dedicarse a cuestiones más importantes. Quizá puede dedicarse bueno, pues a sus concursos de belleza, decidir si es más guapa Miss no sé qué o Miss no sé cuánto. Comienza a lanzar una serie de chistes sin piedad contra Donald Trump, que lo escucha en silencio sin poder darle réplica. Incluso la humillación llega al extremo de que
dice, bueno, ahora como por si no es suficiente con haber publicado mi certificado de nacimiento, voy a publicar también un vídeo de mi nacimiento. Y en ese momento se emite en el proyector de la sala un vídeo de la escena del Rey León en la que Simba es mostrado a toda la sabana, mientras Rafiki lo sostiene entre sus dos brazos. Bueno, todo el mundo se ríe, jajaja, y Trump no puede responder nada. Incluso llega un momento en el que dice, bueno, es cierto que Trump, si fuese presidente, traería una serie de cambios a la Casa Blanca. Y muestra una Casa Blanca convertida en una especie de casino de Las Vegas con un letrero rosa fluorescente, enormemente llamativo. Y la gente se ríe, se ríe, se ríe. Se dice que es este momento el que Trump aprovechó, que en este momento Trump decidió dar el paso y presentarse como presidente en venganza por aquella humillación a la que lo había sometido Obama. En 2012 ya se presenta a dar una charla a la Conferencia de Acción Política Conservadora, una de las más importantes del movimiento conservador en el país, pero no se presenta a las elecciones de 2012. Sabía que no había llegado su momento seguramente esas elecciones, que pierde Mitt Romney, que tenía como compañero de ticket a Paul Ryan. Era aquel ticket presidencial, el último antes de la llegada de Trump, que ha sido candidato presidencial en 3 elecciones consecutivas desde entonces por el Partido Republicano. Aquel ticket de Mitt Romney y Paul Ryan fue el último gran ticket republicano establishment, un ticket que además fue percibido como elitista, pero que en ningún momento trató de cuestionar los cimientos del consenso político estadounidense dentro del Partido Republicano y también entre los dos partidos. Aquel ticket era partidario, como tradicionalmente lo había sido el Partido Republicano desde tiempos de Ronald Reagan, de recortes en el gasto público y de continuar la acción política exterior de Estados Unidos que debía jugar aún, según ellos, un papel preponderante en el mundo como primera potencia mundial, tratando de expandir la economía de mercado y la democracia liberal. Esta era la cosmovisión de los republicanos establishment en 2012. Ni siquiera el Tea Party en general cuestionaba en exceso el intervencionismo estadounidense en política exterior y por lo tanto ahí quedó la cosa. En cualquier caso, ellos perdieron aquellas elecciones y Obama ganó un segundo mandato por menos votos que en 2008, pero aún así un segundo mandato en el que continuó su política a lo largo de los siguientes 4 años. Y bueno, como me he extendido demasiado, no sé si quieres ahora comentar algo y ya pasamos a la entrada en política de Donald Trump. Antes, si quieres, bueno, si quieres puntualizar algún aspecto de los años anteriores, pues podemos quizá comentarlos. No, de hecho me parece interesante que entremos en la parte política porque además en la presentación que has hecho de la posición que tomó económicamente, el crecimiento que tuvo económicamente, su crecimiento mediático a través de estos programas, da bastante pie a que te haga una de las preguntas transversales de este programa, ¿no? O de las preguntas clave de este programa. Sabemos que Trump gana aquellas primeras elecciones e incluso gana las elecciones del 2024 en gran medida por su capacidad de presentarse como un outsider. Entonces, mi pregunta realmente es cómo lo logra. Evidentemente, Trump no era un outsider del ecosistema de poder en Estados Unidos. Tenía poder económico, uno de los grandes capitales, uno de los grandes magnates por lo menos de la escena neoyorquina, pasado el tiempo también de la escena estadounidense a nivel general. Tenía poder mediático, disponía de hecho del control de aspectos dentro de los medios de comunicación y además tenía una buena posición y era ya reconocido. ¿Cómo logra presentarse como un outsider? ¿Cómo estructura su discurso para que, a pesar de no ser en la práctica un outsider, como digo, ni en lo económico ni en lo mediático, e incluso de haber jugado en cierta medida, haberse metido una pata dentro, otra pata fuera en la política en alguna que otra ocasión, cómo logra presentarse como un outsider? ¿Cómo lo hace? Lo cierto es que, aunque en efecto Trump no era un outsider, ni mucho menos, sí sí es verdad
que nunca había formado parte realmente de esas élites de Washington que de hecho lo despreciaban. Y un ejemplo claro puede estar en esa cena de corresponsales de la Casa Blanca en la que Obama lo humilla abiertamente. Trump era un empresario con múltiples vínculos con el poder económico y también político de Estados Unidos, que había coqueteado con entrar en política en diversas ocasiones y que, como digo, había tenido una buena relación con personajes de la talla de Bill Clinton, Hillary Clinton, o incluso también se le conocen, no sugiero nada con esto, pero sí que se le conoce una cierta relación con personajes también como Jeffrey Epstein, todos ellos personajes importantes en la política y en la economía estadounidense. Sin embargo, Trump, cuyo negocio al fin y al cabo se sustentaba pues en los casinos que abrió en Las Vegas, en complejos hoteleros, y luego pues había abierto un reality show, era propietario de concursos de belleza, no era parte, nunca fue parte, y él nunca se había sentido parte, sino más bien se había sentido quizá excluido de aquellas élites de Washington que lo despreciaban y por las que él tenía un profundo rencor. Eh, si hay algo que se le debe reconocer a Trump es una enorme inteligencia política, pese a que fue subestimado seguramente por todas aquellas élites que nunca vieron en él un candidato serio a la presidencia. Sin embargo, en el año 2015, él es consciente de que ha llegado el momento, de que si da el paso en esa ocasión, tiene posibilidades reales de ganar las elecciones. Y no se equivoca. En el año 2015, consciente también de que habría sido un error presentarse por un tercer partido, el sistema bipartidista estadounidense impide, imposibilita que un outsider llegue al poder a través de una plataforma que no sea el Partido Republicano o el Partido Demócrata, y él se había dado cuenta de aquello en el año 2000 cuando decidió retirarse de la carrera por la candidatura presidencial del Partido de la Reforma, y por eso decide presentarse como candidato dentro del Partido Republicano. Se había opuesto a Obama, por lo tanto, dentro del Partido Demócrata poca cabida podía tener ya en aquella ocasión. Decide presentarse a las primarias del Partido Republicano, de tal manera que, aunque es un outsider, logra cooptar el partido para sí, pero no lo logra de primeras. De hecho, cuando en el día 15 de junio, un día después de su cumpleaños, que es el 14 de junio de 2015, da una rueda de prensa y anuncia sus intenciones de presentarse a las primarias del Partido Republicano. Inicialmente, aquel anuncio, pues todos los medios se lo toman a risa, como en anteriores ocasiones. ¿Cómo va a llegar este señor con esas ideas estrambóticas y esas excentricidades a ganar las primarias del Partido Republicano? Y sin embargo comienzan a preocuparse porque todas las encuestas muestran que tiene un liderazgo consistente a lo largo de los meses. Él comienza su campaña en junio, eh, y su campaña, la dirige gracias a su fortuna personal. En aquel momento pocos grandes donantes tenía. Si él logra sacar adelante aquella campaña, es gracias a su fortuna personal que emplea para dirigir su campaña. De hecho, pocos días antes de las elecciones de 2016, hace varias declaraciones para la historia. Una de ellas es aquella en la que dice: si yo pierdo estas elecciones, habrá sido la mayor pérdida económica, la mayor pérdida de dinero y de tiempo de toda mi vida. Él había invertido una gran cantidad de dinero en ganar aquellas elecciones. Pero me estoy adelantando, paso de nuevo a las primarias, porque lo cierto es que las encuestas muestran que tiene un liderazgo sólido frente a todos los candidatos. Aquellas primarias fueron las más numerosas, las más concurridas de la historia del Partido Republicano y también del Partido Demócrata, porque hay 17 candidatos que, tras la presidencia de Obama, deciden que es su momento y que pueden tratar de alcanzar la presidencia. 17 candidatos que se presentan, entre ellos Trump, y contra todo pronóstico,
porque por mucho que lo dijese en las encuestas, nadie creía que realmente tuviese posibilidades, Trump acaba ganando aquellas primarias. ¿Cómo lo hace? Bueno, él se presenta, él consigue primero, es cierto que consigue publicidad gratuita, porque él lo que hace es romper absolutamente todos los consensos presentes hasta entonces en la política estadounidense. Y en lugar de respetar a la prensa, de respetar a los expertos, que es lo que los políticos solían hacer, él comienza desde el primer momento a atacar a la prensa, cuestionar todos los estándares de corrección política que habían regido hasta aquel momento el consenso de las élites, y todo ello le brinda una cobertura mediática amplísima y con carácter gratuito. Es decir, él ataca a los medios y los medios a cambio le dan publicidad gratuita hablando de cómo los ataca. Entonces, él, pues todo esto lo catapulta a la cima de las encuestas de opinión, acaba imponiéndose en las primarias y ya en... Porque es que nadie sabía cómo ponerse a un señor que claramente no empleaba las mismas herramientas que ellos, porque le daba igual cualquier mínimo de corrección política, cualquier mínimo de formas de respeto. Él no respetaba nada, le daba igual todo, y gracias a ello acaba imponiéndose en las primarias. Las primarias comienzan en enero de 2016. En marzo él ya estaba en cabeza. 2 meses más tarde se retiran sus dos últimos rivales, que son John Kasich y Ted Cruz, y se queda él solo. Y ya se había convertido en el candidato, en lo que se dice en inglés, el presumptive, presunto nominado presidencial del Partido Republicano. Presunto porque falta la confirmación en la Convención Nacional Republicana, pero lo cierto es que ya estaba todo el pescado vendido, había ganado las primarias, se había convertido en el nominado presidencial del Partido Republicano. Incluso en ese momento nadie apuesta nada por él. Lo que mucha gente piensa desde el Partido Demócrata es: el Partido Republicano se ha suicidado, las bases del Partido Republicano han decidido votar a este señor porque, bueno, también se dice muchas veces que las bases de un partido son mucho más radicales que el votante medio al que habría necesitado llegar, y por lo tanto el Partido Republicano tiene las elecciones perdidas, no tiene nada que hacer. Pero ¿cuál era la clave del éxito de Trump? ¿Cuál había sido la clave del éxito de Trump en aquellas primarias, que sería también la clave del éxito de Trump en las elecciones presidenciales? ¿Cuáles habían sido las claves de su discurso? Bien, pues Trump había llevado a cabo, como llevó a cabo después durante la campaña a las elecciones presidenciales, una campaña pues abiertamente populista y nacionalista, que se había centrado en dos elementos clave. Primero, esa idea de poner a América primero, America First, que tanto repetirá a lo largo de los siguientes meses, y después esa idea de Make America Great Again, que no es un eslogan que se le ocurriese a él. De hecho, la primera persona que utilizó aquel eslogan fue Ronald Reagan en una de sus en su campaña presidencial de 1980. No era su eslogan principal, pero sí que hizo uso de ese eslogan, y Trump se lo apropió en 2016. Hacer a América grande de nuevo, una América que estaba en franca decadencia, consecuencia de la desindustrialización, de la pérdida de poder adquisitivo de la clase media. Y America First. Nos da igual lo que ocurra en el mundo, nos da exactamente igual las guerras en las que se encuentra inmerso Estados Unidos. Es necesario dejar de drenar nuestros recursos y dirigirlos a reconstruir la economía del país. Esas son las dos claves de su discurso. Y él dice: ¿cómo conseguimos todo esto? Bueno, pues lo conseguimos primero con una política anti-inmigración, una política abiertamente xenófoba, porque la razón por la que gran parte de nuestros trabajadores han perdido su empleo obedece a los inmigrantes, a la invasión de inmigrantes que recibimos de manera constante y que Obama no ha sabido frenar. Todos ellos nos están quitando el trabajo a los estadounidenses, y por lo tanto es necesario expulsarlos. ¿Cuál es la otra razón por la que los estadounidenses se han quedado sin trabajo? Bueno, la razón está en las grandes empresas multinacionales que se han dedicado a abandonar el país, que se han deslocalizado para fabricar sus productos a un precio inferior en países donde la mano de obra es más barata, y que luego encima pretenden, aprovechándose de las ventajas de la globalización y de los tratados de libre comercio que han ido firmando Clinton, Bush y Obama a lo largo de los últimos años, desde la disolución de la Unión Soviética,
con todos esos tratados de libre comercio, ellos fabrican sus productos a un precio mucho más barato y luego los meten en el país y se siguen beneficiando de los consumidores estadounidenses que están que han perdido gran parte de su poder adquisitivo por culpa de todo esto. Así que lo que vamos a hacer va a ser poner aranceles, una política proteccionista que ponga aranceles muy elevados a todas aquellas empresas que quieran tratar de vender nuestros productos en el interior, y de esa manera vamos a reindustrializar el país. Hay que tener en cuenta que a partir de los años 70, ya con la crisis del petróleo, se inicia una decadencia industrial, sobre todo en el medio oeste del país y en la costa este, que había sido el núcleo de la industria estadounidense, y la industria estadounidense a la vez había sido la base de la economía del país en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que conocidos como la Edad Dorada del capitalismo, ese capitalismo industrial que acabará dando paso a ese capitalismo financiero que con la llegada de la globalización tendrá como consecuencia esa pérdida de esa decadencia industrial en las regiones del medio oeste del país, y por lo tanto todo aquello derivará en una situación en la que muchísimos estadounidenses tienen que o bien emigrar hacia el sur del país para trabajar en el sector servicios, o bien se quedan en el medio oeste, pero un medio oeste que entra en una situación de decadencia, de franca y absoluta decadencia, de la que Trump sabrá beber años después. Porque lo que ocurre es que, al fin y al cabo, las políticas de Obama contra la crisis económica, Obama aplica políticas keynesianas, es cierto que consigue que la economía remonte y que los datos macroeconómicos vuelvan a ser positivos, pero lo cierto es que la mayor parte de la población estadounidense, especialmente los residentes en todas aquellas áreas desindustrializadas del norte del país, ven cada vez con más desesperanza cómo las élites de Washington se han olvidado de ellos y cómo su situación no solo no mejora, sino que empeora cada vez más. Trump sabe ver esto y por lo tanto lanza esta campaña que se dirige especialmente a todos aquellos sectores que hoy conocemos como perdedores de la globalización, pero que en inglés se les denomina left behind, y que habían sido también responsables del triunfo del Brexit aquel mismo año, en 2016, en junio. Gente que se siente totalmente olvidada por las élites y que decide protestar. ¿Y cómo protesta? Votando a aquel candidato que dice: yo me acuerdo de vosotros, yo voy a gobernar para vosotros, y que promete de alguna manera romper con todo lo establecido hasta ese momento y de alguna manera enfrentarse a las élites. De modo que lo que vemos es que Trump dirige una campaña muy inteligente contra todo el establishment mediático y político de Washington. Frente a sí tiene una candidata que es de hecho la candidata del establishment. Es que no hay nada más establishment que Hillary Clinton, que de hecho había tratado de presentarse a las elecciones de 2008 como candidata del Partido Demócrata, pero había perdido frente a Obama, pese a tener ya en ese momento el apoyo de todo el aparato del partido. En 2016 logra la nominación presidencial por el Partido Demócrata, pero su victoria en las primarias no es tampoco un camino de rosas, sino que todo este caldo de cultivo de indignación, etcétera, que se ha visto reflejado en el auge de Trump, también tiene, digamos, su correspondencia en el Partido Demócrata. En este partido hay un anciano senador, Bernie Sanders, que decide también presentarse a las primarias y que se queda a muy poco de conseguir la nominación presidencial. Bernie Sanders prometía también gobernar para la clase trabajadora estadounidense a través de una campaña de tintes socialdemócratas casi revolucionaria en Estados Unidos. Tengamos en cuenta que allí el socialismo no se ve con muy buenos ojos, y aún así a punto está, gracias al apoyo de las bases militantes del Partido Demócrata, gracias al apoyo de la clase trabajadora, de los jóvenes, de aquellos situados más a la izquierda, que cada vez son más, está a punto de conseguir la nominación. Sin embargo, fracasa y Hillary Clinton consigue la nominación a la presidencia. ¿Y qué hace Hillary Clinton? Dirigir una campaña absolutamente pro-establishment, en la que no se preocupa en absoluto por la amenaza de Trump. Ella cree que Trump no tiene nada que hacer e incluso se permite el lujo de despreciar a sus votantes, a los que llega a denominar una cesta de deplorables.
Mientras tanto, ni siquiera se molesta en hacer campaña en el cinturón del óxido, el Rust Belt, aquella zona del medio oeste, que es el emblema de la desindustrialización del país. Se conocía antes como cinturón del acero y acaba conociéndose como cinturón del óxido porque industria queda ya muy poca en aquella región. Son los estados de Michigan, de Wisconsin, Pensilvania, también de Ohio, todos aquellos estados que, a excepción de Ohio, formaban parte del muro azul demócrata y que habían votado demócrata ininterrumpidamente desde los años 80. Por lo tanto, Hillary Clinton ni siquiera se molesta en hacer campaña allí. ¿Y cuál no será su sorpresa? Que en noviembre Trump acaba ganando todos aquellos estados. Y acaba ganando gracias al apoyo de esos perdedores de la globalización, de esos left behind. Gana por márgenes muy estrechos en cada uno de esos estados, pero gana precisamente gracias al apoyo de todos aquellos blancos de clase trabajadora que se sienten olvidados por el Partido Demócrata y por las élites. Y el Partido Demócrata cada vez está más vinculado a las élites, pese a sus orígenes eminentemente populistas y cercanos a los trabajadores. El Partido Demócrata se ha convertido en un partido de las élites urbanas del país y esos blancos de clase trabajadora, olvidados por el sistema, deciden darle la espalda. El muro azul se fragmenta, se fractura y Trump gana aquellas elecciones por márgenes muy estrechos en los 3 estados del Rust Belt: Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Entiendo, además, bueno, claro, son clave. Sin esos estados no gana las elecciones, ¿no? Estoy ahora a puntito de proyectar el mapa para los que nos estéis viendo en vídeo. Los que nos estéis viendo en audio, en cualquier caso os lo vamos a describir, pero sin esos estados no gana las elecciones Trump, ¿no? En el año 2016 habría necesitado esos 3 estados, en efecto. En efecto. Entiendo, Sí. bueno, claro, una sorpresa, por supuesto, para el establishment demócrata. Las encuestas, ese es el primer error que tienen las encuestas con Trump. Es la primera vez, la primera de las 3 veces en la que se equivocan con los resultados que después obtendría Trump. Lo que pasa es que en ese momento, Carlos, vamos, ninguna encuestadora, ninguna casa de apuestas, nadie preveía casi como un escenario posible la victoria de Trump, ¿no? En efecto, es la primera de las 3 veces consecutivas en las que las encuestadoras han subestimado a Donald Trump, que es, por cierto, un hecho sin precedentes en la demoscopia estadounidense. Desde los años 60 nunca se había subestimado a un mismo partido durante 3 ocasiones, y además no solo un mismo partido, sino un mismo candidato. Es decir, pero bueno, nadie en ese momento, o prácticamente nadie, preveía la posibilidad de una victoria de Trump. Es cierto que después las encuestadoras han tratado de alguna manera, rebajar la gravedad de su error, aduciendo que, bueno, que siempre había una cierta probabilidad, había como un tercio o un cuarto de posibilidades de que Trump se hiciese con la presidencia. Pero lo cierto es que cuando analizabas las encuestas de los distintos estados clave, la ventaja de Hillary Clinton era de unos cuantos puntos porcentuales. Es decir, para que Trump hubiese ganado, porque al final lo que importa aquí es el sistema, es la victoria en los distintos estados, porque son esos estados los que le van a dar los compromisarios necesarios para conseguir la victoria. No importa tanto el voto popular como el voto en esos estados, y lo que se veía es que Hillary Clinton tenía ventajas muy sólidas en la mayor parte de los estados que podían estar en disputa, y que por lo tanto, para que Trump ganase las elecciones, necesitaba que las encuestas se equivocasen por casi 8, 9, 10 puntos porcentuales. Y eso es lo que acabó ocurriendo. Las encuestas erraron estrepitosamente y Trump ganó las elecciones por sorpresa. Pocos días antes había dicho: lo nuestro va a ser un Brexit plus, 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 plus. Recordemos que el Brexit había tenido lugar pocos meses antes. Y Trump gana aquellas elecciones. Hay quien ha llegado a sugerir, y de hecho se publica un libro pocos meses después de un antiguo asesor suyo que se llama Fire and Fury, Fuego y Furia, los primeros días de Trump en la Casa Blanca, en el que ese libro, que llegó a tener una cierta difusión durante los primeros meses de su mandato, se decía que Trump había montado todo aquello simplemente para ganar fama y conseguir digamos que más dinero, básicamente pues mejorar su
aumentar la fama de su marca y hacer crecer su fortuna. Y que realmente él nunca había pensado que pudiese ganar y que incluso se decía en el libro, la noche en la que ganó es todo su equipo e incluso él mismo estaba asustado porque no se esperaba para nada que el resultado lo único que quería era simplemente conseguir un poco de fama para su empresa y para su marca. Los hechos posteriores desmentirán todo aquello. Esta idea de que Trump trataba nunca había intentado ganar las elecciones, que todo aquello había sido simplemente una operación propagandística, tendrá bastante fuerza durante todo su primer mandato. Incluso se escuchaban muchos expertos afirmar que cuando los años de durante los años de la pandemia, cuando llegó a sugerir a los estadounidenses que se inyectasen lejía para tratar de prevenir el coronavirus bueno, y hubo quien lo hizo. Se decía que Trump lo que estaba intentando estaba tratando activamente de no ser reelegido. Pero bueno, como digo, los hechos demuestran que nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que Trump gana bueno, perdón, ya no sé qué me has preguntado. ¿Qué me preguntaste? Me dice una pregunta, no me acuerdo. Eh, Sí, no, te había preguntado por, primero, habíamos hablado de esos sí, estados que fueron clave y segundo, bueno, que cómo pudieron las encuestas equivocarse tanto en aquel 2016, ¿por qué no lo vieron venir? sí. Sí, no lo vieron venir. Bueno, pues en 2016 lo que sabemos es que no lo vieron venir porque mucha gente se avergonzaba de votar a Trump y no lo quería decir. Hubo un voto a Trump muy oculto que las encuestas fueron incapaces de detectar. Entonces, creo que se subestimó mucho al personaje precisamente porque muchos de sus votantes no quisieron decir lo que iban a hacer hasta que ocurrió. Y luego porque Trump ya en aquellas elecciones atrajo a las urnas a mucha gente que a priori nunca había votado. Es un candidato absolutamente movilizador. Esto lo veremos mucho más claramente en 2020 y en 2024, que atrae a las urnas a gente que de otra manera nunca habría acudido a ellas. Y por lo tanto, lo que no se esperó en aquellas elecciones es que, es que fuesen a votar quienes no habían ido a votar nunca antes. O que fuesen a votar a Trump quienes se presuponía iban a votar demócrata. Em, en cualquier caso, en aquellas elecciones no se produjo aún una movilización en contra de Trump, porque todo el mundo daba por hecho que no iba a ganar aquellas elecciones y porque además quien tenía enfrente no era un personaje que despertase en exceso las simpatías de los estadounidenses. Hillary Clinton, al fin y al cabo, era una candidata absolutamente impopular que no era vista con buenos ojos por muchos estadounidenses, porque era percibida pues, como parte de esa élite que despreciaba o que ni siquiera entendía los problemas del estadounidense medio, y esa fue una de las claves de la derrota. Hillary Clinton, como digo, ni siquiera se molestó en hacer campaña en los estados del Muro Azul, que finalmente se derrumbó, y además hubo muchos estadounidenses que habían votado a Bernie Sanders en las primarias demócratas del año 2016 y que acabaron votando a Trump en las elecciones de aquel mismo año. Esto, aunque pueda parecer chocante, es una de las claves de la victoria de Trump en aquel año 2016, que mucha gente que había votado a Bernie Sanders prefirió votar a Trump o quedarse en casa antes que votar a Hillary Clinton. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, pues porque al final, aunque desde ópticas muy distintas, ambos candidatos apelaban a esa clase trabajadora. Se dice incluso que Trump lo ha tenido mucho más fácil para triunfar a nivel nacional que Bernie Sanders, porque al fin y al cabo Trump promete defender a la clase trabajadora sin un discurso socialdemócrata que podría haber rechinado o generado suspicacias tanto entre el Partido Demócrata pro-establishment como entre gran parte de los votantes republicanos tradicionales que sí que han seguido votando a Trump, pero que nunca habrían votado pero sin embargo en el Partido Demócrata muchos podrían no haber votado a Bernie Sanders, porque ese discurso de tintes socialdemócratas asusta y mucho a buena parte de los estadounidenses. Sin embargo, Trump lo que representa es más bien pues, eso, la defensa de la clase trabajadora desde un punto de vista más mm, capitalista. Al fin y al cabo hay que entender
que para muchos estadounidenses el sindicalismo, etcétera, sí que tuvo cierta fuerza en Estados Unidos durante la época industrial, etcétera, pero cada vez ha ido perdiendo más y más fuerza al mismo tiempo en que la industria ha dejado de ser un sector tan relevante en la economía estadounidense y se ha incrementado el peso del sector servicios, etcétera. Y por lo tanto muchos estadounidenses de clase media y de clase trabajadora lo único que quieren es un candidato que diga que va a defender sus intereses, pues bajándoles los impuestos o protegiendo sus empleos, etcétera, pero no necesariamente simpatizan con un discurso socialista que les asusta desde la época de la Guerra Fría. Esto es importante entenderlo también porque es una de las claves por las que Trump, que representa de alguna manera para muchos estadounidenses el sueño americano, el hombre que ha construido su fortuna y que luego incluso ha llegado bueno, pues ha llegado a alcanzar el poder político teniendo a todas las élites en contra. Él representa mucho mejor todo aquello que un candidato que pueda defender un discurso que algunos estadounidenses puedan ver como demasiado de izquierdas. ¿Si me explico? Sí, sí, vamos a entrar de hecho en lo que fue ya el mandato en sí. ¿Cómo fue aquel primer mandato? Además, a lo tonto ya llevamos casi una hora. Te pido eso, que expliques un poco el primer Vale. mandato de Trump, el Sí. primer trumpismo, si se quiere decir, el primer trumpismo desde el Estado, aquel primer gobierno entre 2017 y 2021. Cómo fue después su periodo de oposición, que sabemos que estuvo marcado por cuestiones judiciales, cuestiones por fuera de lo estrictamente político, hasta llegar ya a esa victoria hace nada. Pues ahora estamos grabando 13 de noviembre, pues hace 8 días. Vamos rápido, sí. Pues su primer mandato, mm, lo más relevante de su primer mandato es precisamente que él no reniega de ninguna de las promesas que ha hecho en campaña, sino que intenta llevarlas a cabo sin importarle la opinión de buena parte de los cuadros del partido que aún tenían peso en su estructura. Trump en aquel primer mandato llega al poder con un partido republicano que no lo había apoyado, gran parte del partido republicano había estado en contra de su candidatura, y cuando llega al poder, de alguna manera, continúan tratando de torpedear su acción política. Sin embargo, Trump trata de cumplir todas sus promesas, desde la construcción del muro con México hasta la rescisión de múltiples acuerdos unilaterales. Trump se sale de la UNESCO, renegocia el NAFTA con Canadá y con México, abandona también la Organización Mundial de la Salud. Es decir, se produce un repliegue de Estados Unidos cumpliendo con aquellas promesas que había hecho de proteccionismo económico, de aislacionismo en política exterior. No nos interesa. Recordemos que en la época de Obama, etcétera, lo que ocurre es que durante la crisis económica muchos estadounidenses comienzan a ver con recelos todas aquellas guerras en las que se encontraba inmiscuido Estados Unidos, en Irak, en Afganistán, etcétera, que veían como un derroche de recursos mientras ellos en Estados Unidos pues, tenían serios problemas económicos. Y entonces ese es el caldo de cultivo también para ese aislacionismo que no era nuevo en el Partido Republicano, sino que había estado de alguna manera presente de manera latente durante toda la Guerra Fría y que había incluso sido predominante en el Partido Republicano anterior a la Segunda Guerra Mundial. Todo ese aislacionismo regresa y Trump lo que hace es precisamente, pues, de hecho, él es quien prepara la retirada de Afganistán, aunque sus consecuencias, aunque será la administración Biden quien lo lleve a cabo y por eso acaba llevándose gran parte de la culpa de aquella retirada un poco catastrófica en verano de 2021. Y en cualquier caso, su primer mandato, lo que es cierto es que Trump, que fue el primer presidente que no había ocupado ningún cargo político o militar antes de llegar a la presidencia, se caracteriza por un cierto caos. Él no tiene ninguna experiencia política, no tiene ninguna experiencia en la administración y además se ve obligado a rodearse de una serie de personajes que forman parte de las élites republicanas que no simpatizan con él en absoluto y por lo tanto se ve constreñido e incapacitado para llevar a cabo una parte de su programa porque no tiene el apoyo de las élites republicanas. De hecho, tiene que elegir como compañero de ticket
a un miembro de esas élites republicanas, cosa que no ha hecho ya en esta ocasión Mike Pence, que además le ayudaría a ganar el voto de las comunidades ultraconservadoras y evangélicas que forman una parte fundamental de la base electoral republicana y que en aquel momento pues tampoco simpatizaban demasiado con Trump, que era visto como una persona con una vida disoluta y poco cristiana. Entonces, él necesita rodearse de todos aquellos republicanos establishment y a lo largo de su mandato se ve envuelto en múltiples enfrentamientos con ellos. De hecho, sus primeros años, su primer mandato es muy caótico en la medida en que continuamente reemplaza a muchos de sus asesores y altos cargos, se enemista con ellos, los expulsa, pone a otros en su lugar y es una Casa Blanca bastante caótica. Todo ello hace ver a los demócratas que pocas posibilidades tiene de salir reelegido porque es imposible que los estadounidenses continúen apoyándolo después de ver aquel esperpento en que se convierte, según ellos, la Casa Blanca en aquellos años. Lo cierto es que em, Trump, en cualquier caso, trata de llevar adelante su agenda económica, su agenda política, como digo, proteccionismo, aranceles, inicia esa guerra comercial contra China que cambia por completo la política estadounidense que trataba de contrarrestar el potencial contrahegemónico de China, tratando de convertirse en un fiel socio comercial de la República Popular China, y lo que Trump hace es iniciar esa guerra comercial con China, acusándola de competir de manera desleal con Estados Unidos. Y luego, pues como digo, pues proteccionismo, aislacionismo, retirada de múltiples acuerdos internacionales, también los acuerdos de París respecto al cambio climático, etcétera. Llegamos a las elecciones de 2020 en un momento muy complicado para Estados Unidos y para el mundo en general, porque unos meses antes ha estallado la pandemia, que hace saltar por los aires cualquier perspectiva de victoria para Trump, porque el hundimiento de la economía estadounidense, según la mayor parte de las encuestas y según lo que creen también los propios demócratas, va a hacer imposible ya que Trump revalide su mandato. Lo cierto es que a lo largo del primer mandato de Trump la economía había crecido de manera consistente y los datos eran buenos, el desempleo era mínimo, se encontraba en mínimos históricos y Trump había hecho gala de todo ello durante sus primeros años de mandato, pero la pandemia en el último año da al traste, manda todo al traste. Y lo curioso es que en el año 2020 Bernie Sanders vuelve a intentar presentarse, pero fracasa de nuevo frente a Joe Biden, vicepresidente de Obama. Y lo curioso es que en aquellas elecciones lo que se demuestra es que las encuestas han vuelto a subestimar por mucho a Donald Trump, porque Trump no gana las elecciones, las pierde, es cierto, pero las pierde por muy poco. Las pierde por apenas 20.000 votos repartidos en una serie de estados clave que, si hubiesen votado republicano en lugar de demócrata, le hubiesen permitido ganar las elecciones pese a haber perdido, como en 2016, el voto popular por varios millones de votos. En 2016 lo perdió por unos 3 millones y en 2020 lo habría perdido por unos 9 millones de votos, pero 20.000 votos repartidos de forma distinta en los estados del Cinturón del Óxido le habrían vuelto a dar la victoria. Y es que, aunque las encuestas volvían a predecir que Biden ganaría las elecciones por un margen súper amplio en la mayoría de estados clave, Trump vuelve a estar a punto de ganar en los 3 estados del Cinturón del Óxido. Biden gana por márgenes muy estrechos, un poco más amplios que los de Trump en 2016, pero que siguen siendo muy estrechos. Y además Trump vuelve a ganar en Ohio, amplía su mayoría en Florida y lo que vemos es que Trump arrasa en los condados rurales y, aunque pierde algo de terreno en las zonas urbanas y suburbanas, que cada vez van pasándose más al Partido Demócrata, amplía su mayoría en las áreas rurales y entre los ciudadanos estadounidenses sin estudios universitarios. De nuevo, aquellos blancos de clase trabajadora que se sentían perdedores de la globalización, que no solo dejan de apoyarlo, sino que lo votan cada vez más. La movilización se incrementa en más de 10 puntos. Las elecciones de 2020 son las elecciones con más participación de la historia en Estados Unidos desde que existe sufragio universal. Y Trump pasa de conseguir 63 millones de votos a 74 millones de votos, 11 millones de votos más. Y si pierde las elecciones es por la movilización que se produce en su contra, porque Biden alcanza 81 millones de votos. Pero si no, Trump podría perfectamente haber ganado las elecciones en 2020. Y lo que ocurre es que
está a punto de ganarlas. De hecho, los primeros datos apuntan a que ha vuelto a ganar las elecciones, pero lo que ocurre es que en el marco de la pandemia los demócratas habían pedido a sus ciudadanos que enviasen sus votos por correo o que acudiesen a votar presencialmente. Esto se puede hacer en Estados Unidos a través del método de voto anticipado días antes de las elecciones. De esta manera evitaban las aglomeraciones y evitaban contagiarse de coronavirus. Y esos votos anticipados son los que se cuentan al final del recuento. Entonces Trump mantiene una sólida ventaja respecto a Biden a lo largo de toda la noche electoral, y lo que ocurre es que cuando empiezan a llegar aquellos votos anticipados, porque Trump había hecho, de hecho, campaña en contra del voto anticipado, había dicho que no se fiaba, ya había estado preparando el terreno y había pedido a los republicanos que no votasen anticipadamente. Entonces todos los votos republicanos van primero y de repente los votos demócratas empiezan a salir y la ventaja de Trump se diluye. Como pocas horas antes él ya había dado por hecho que había ganado, y como bien había predicho Bernie Sanders en una entrevista que había dado pocos días antes, había dicho cuidado porque puede pasar esto, y eso es exactamente lo que pasó. Trump sale a hablar y dice, bueno, hemos ganado las elecciones, podéis iros a casa. Muchos estadounidenses, muchos de sus votantes le creen, y pese a que finalmente, aunque los resultados están ajustados en distintos estados clave, impiden que la AP, etcétera, den la victoria a Biden hasta 3 días después de las elecciones. Tarda varios días en confirmarse esa victoria de Biden. Lo que ocurre es que muchos estadounidenses están convencidos de que los demócratas han cometido fraude, de que han amañado los resultados, de que es imposible de que los votos anticipados eran falsos, y de que es imposible que de repente, después de llevar Trump ventaja en todo el recuento, se haya recortado la distancia de esa manera. Y Trump utiliza esto para tratar de revertir los resultados de las elecciones y consolidarse en el poder. De esta manera bloquea, impide a su equipo comenzar los preparativos para la transición presidencial, y trata bueno, de alguna manera llama al gobernador de Georgia y a los gobernadores de otros estados clave donde la diferencia, digamos, la ventaja de Biden fue de muy pocos votos, de muy pocos votos, para tratar de presionarlos para que de alguna manera encuentren los votos que le falta para conseguir los compromisarios necesarios para llegar a la presidencia. Incluso hay una serie de compromisarios alternativos que tratan de acudir al colegio electoral para certificar la victoria de Trump en estados que ha perdido. Y todo esto culmina en el asalto al Capitolio del 5 de enero de 2021, cuando Trump, después de dar un discurso y animar a sus seguidores a luchar, esta palabra la repite mucho, fight, 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 a luchar para defender Estados Unidos, pues una serie de individuos pertenecientes al movimiento MAGA avanzan hacia el Capitolio, entran en él dispuestos a impedir la certificación de los resultados electorales que se estaba llevando a cabo en aquel preciso momento, e incluso entran con una soga dispuestos a colgar a Mike Pence, vicepresidente de Trump, que no sabía que es el encargado de certificar los resultados en última instancia, y que se había negado a cumplir la petición de Trump de impedir la certificación de los resultados. Aquel asalto al Capitolio supone un acontecimiento traumático para la historia de Estados Unidos. Finalmente, la muchedumbre que irrumpe en el Capitolio no consigue su objetivo, y Biden es elegido presidente, pero Trump, a lo largo de los siguientes 4 años, se dedica a preparar su regreso. Bueno, yo creo que con esto podemos echar el cierre a no solo a este capítulo del Mundo al Detalle, 20º capítulo del Mundo al Detalle. Os recordamos, depende de dónde nos estéis escuchando, primero, antes que nada, que tenéis muchísimo más contenido en la página web descifrandolaguerra.es. Allí en descifrandolaguerra.es vais a encontrar numerosos planes, artículos exclusivos, noticias, seminarios, mapas, coberturas con mapas interactivos, de todo.
Todo ello en descifrandolaguerra.es. Os recomendamos que entréis ahí a esa página web para consultar todos los planes, toda la forma de apoyarnos y todo el contenido que ofrecemos. Mucho de ello en abierto, como estos podcasts. Si nos estáis escuchando en Twitch, recordad que subimos esto también a YouTube y a plataformas de audio como Spotify. Si nos estáis escuchando ahí en Spotify, en cualquier otra plataforma de audio, en YouTube, recordad que emitimos con cierta anterioridad estos capítulos del podcast en nuestro canal de Twitch, donde además hacemos contenido prácticamente todos los días. Con esto ponemos un cierre a lo que ha sido la cobertura de Descifrando la Guerra de las elecciones en Estados Unidos. Yo me despido aquí, despido también a mi compañero Carlos. Gracias nuevamente por venir aquí a charlar con nosotros, por tu trabajo a lo largo de la cobertura y también por tu trabajo aquí en el podcast. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y bueno, pues ahora a continuar informando porque lo que está claro es que se avecinan tiempos muy convulsos y también muy interesantes y para descifrar lo que siga ocurriendo, aquí seguiremos a vuestra disposición. Nos vemos entonces en el próximo capítulo del Mundo al Detalle. Nos leemos también en la página web, en redes sociales, en Twitter, en numerosas plataformas. Gracias a todos y chao. Gracias por habernos escuchado.